Bendiciones, bendiciones para todos. Vamos a dar gracias a Dios por haber hecho posible de poder habernos encontrado aquí en la escuela para poder seguir con nuestras tareas, de seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy gracias, Señor, por este momento grato, Señor, que podemos estar delante de ti. Señor amado, te doy gracias, Señor, por haber permitido una vez más poder dar esta clase, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Yo te suplico, Señor, que tú estés obrando en cada corazón y en cada mente, Señor, para que puedan entender, Señor, para que puedan entender todo lo que tú quieres hablarnos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que se van a ir conectando, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de lo que es Kundalini. Kundalini seguramente lo habrán escuchado hablar, porque Kundalini es una nueva voz, digamos, en este tiempo. Más que nada se escucha, más que nada en este tiempo sobre Kundalini. Porque Kundalini vendría siendo la serpiente que, según dicen los que practican el yoga, los que practican el budismo, los que practican la concentración mental y todo ese tipo de cosas de lo que es nueva era. Antes por lo menos se disfrazaba, antes no se escuchaba, antes no se hablaba de este tema. Pero, ¿por qué yo hago reseña de esto? Kundalini, según la nueva era, es una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral. No sé si ustedes habrán visto el tema de cuando ustedes van a una farmacia, que ven como si fuese un palito y que hay dos víboras enroscadas y que se enroscan al final. Eso significa Kundalini. El Kundalini Pharmakeia significa Kundalini Pharmakeia, que habla de farmacia, pero se basa en lo que es la serpiente. Amén. Esto también es una simbología. Amén. Es una simbología de que se usan en la masonería también. Así que bueno, vamos a darle comienzo en el nombre de Jesús para que podamos entender. Kundalini, según la nueva era, es una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral y representa la fuerza vital y principal de la fuente de poder creativo, de los dones espirituales y feminidad. Al despertar permite la conexión con las esencias divinas y la expansión del estado energético corporal. Eso es lo que habla el tema de lo que es yoga, lo que es la meditación, lo que es la gimnasia yoga, lo que es el reiki, lo que es todo lo que es basado en meditación es basado en lo que es Kundalini. ¿Por qué yo hago reseña primeramente en lo que es Kundalini? Porque tienen que saber de dónde sale. Ahora vamos a la parte espiritual de lo que es Kundalini. Recordemos que dice aquí que tiene dones espirituales. He indagado muchísimo en el tema este de Kundalini, de estudiar, de basarme en lo que habla sobre el tema de nueva era. ¿Por qué te digo nueva era? Yo no les voy a hablar de nueva era, voy a hablar del espíritu de Kundalini que está dentro de las iglesias. Pero es necesario que ustedes sepan que Kundalini es, ellos en la meditación, a través de los chakras, llevan a un nivel donde ellos mismos abren portales y se comunican con otros demonios. Por eso dicen que la mayoría de los que han hecho yoga y todo eso, ellos canalizan supuestamente la energía, pero de por sí ellos lo que canalizan son los demonios. ¿Me entienden? Entonces, vamos a hablar de lo que es la parte espiritual de lo que es Kundalini. Kundalini es una entidad demoníaca que se aloja en la parte baja de la columna, la cual puede llevar a las personas a lo psíquico y emoción dañina. Este espíritu es una entidad oriental y mitológica como práctica del hinduismo, del yoga, del budismo, basados en dioses falsos. Junto a ellos también lideran a la par Leviatán y Pitón, que son espíritus del agua. Pitón es la serpiente antigua que le llamamos nosotros. Esa es la serpiente que tiene enroscada a muchas de las personas y le habla acá al oído y dicen, el Señor me dijo
o el Señor puso, o el Señor me dijo que dijera, o el Señor, y a veces no es el Señor, a veces la serpiente. Entonces, este espíritu ya no solo se practica en lo pagano como antes, no solamente se practica en lo que es meditación, sino más bien en el cristianismo, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el falso Espíritu Santo. A ver, yo he visto muchísimas iglesias que han sido dirigidas por Kundalini. ¿Cómo te das cuenta cuando tienen Kundalini? Por el discernimiento de espíritu que tiene. ¿Y cómo te da el discernimiento de espíritu? Es un don que te da Dios para poder discernir qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios, lo que es fuego extraño y lo que es fuego nato. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros descubrimos quién es Kundalini, ¿por qué te voy a decir esto? En una ocasión, alguien vino y me dijo, ¿sabe una cosa, profeta? El Señor me mostró tal sueño y en ese sueño me dio a entender esto. ¿Y sabe qué? Hizo lo que el sueño le dijo. Pero no escuchó a Dios, estaba escuchando otra voz. Y esa voz era Kundalini. ¿Por qué? Porque sacaba supuestamente los demonios afuera. Hasta un brujo puede hacerse pasar por Dios. Hasta un brujo puede hacerse pasar por un cristiano, por un ministro. Y el brujo está bajo la cobertura de Kundalini, bajo la cobertura de Pitón, bajo la cobertura de Leviatán, porque vas a ver que es soberbio, vas a ver que él todo el tiempo toca a las personas no se liberan, pero las personas entran como en un shock de corriente en el suelo y empiezan a dar pataditas, o que empiezan a dar vueltas alrededor, así como hacen en el tema de la ¿cómo se llama? De lo que es la Umbanda, que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor y alrededor y alrededor. Ese es Kundalini. Este espíritu hoy en día está infiltrado en las iglesias y si tú no tienes el discernimiento es muy difícil que tú sepas quién es Kundalini, de qué manera actúa, porque es el falso Espíritu Santo. Tiene ¿qué es lo que hace Kundalini? Imita lo que hace el Espíritu Santo. Muchas veces me he dado cuenta cuando tiene Kundalini, de cómo me doy cuenta yo. Porque cuando el Señor te da discernimiento de espíritu, también te da visión. Cuando la persona está de espalda, que tú estás orando, las víboras, esas dos víboras, están enroscadas en la columna, así. Y se empiezan a mover. Y en el mismo, cuando tú estás en una liberación y caen al piso, también se empiezan a mover como una víbora, porque es Kundalini. Se mueve en la parte de la columna. Amén. Entonces, veamos quién es el Espíritu de Dios para que podamos entender esto. ¿Por qué digo imitación de lo que es el Espíritu Santo? Porque aquí vamos a ver esto. Veamos quién es el Espíritu Santo de Dios. Dice que es la tercera persona de la Trinidad. Esto lo vamos a encontrar en Hechos, versículo 5, Hechos capítulo 5, del 3 al 4. ¿Qué más dice? Que es una persona divina, con mente, con emociones, con sentimientos. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 2:10. Vamos a leerlo para que no entremos en confusión. 1 Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10 dice: Gloria a Dios que se ha conectado de vuelta. Segunda de Corintios 2:10. Bueno, 1 Corintios 2:10 también está en Efesios 4:30. Vamos a buscarlo para corroborar. Efesios 4.
4:30, y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando tú te sientes triste o cuando tú vas a ponerte triste, es un sentimiento. La tristeza es un sentimiento. Entonces aquí me está diciendo que el Espíritu Santo tiene emociones y tiene sentimientos. Por eso es una persona, no es una entidad, es una persona. Entonces, también es omnisciente y omnipresente. Dice que es una persona omnisciente y omnipresente. Esto lo vamos a encontrar en Salmo 139, versículos 7 al 8. Y en Primera de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, acá te está diciendo que es omnisciente, porque Él lo sabe todo, no hay nada que lo podamos ocultar. Por eso el Espíritu Santo en este tiempo todo saca a la luz, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto lo encontramos en Romanos 8, 26 al 27. También dice que es nuestro consolador, que es nuestro consejero. En Juan 14, versículo 16 al 26, y en Juan 15, versículo 26. Entonces, debido al mundo en el que vivimos, un mundo con una naturaleza caída, solo el que tiene el Espíritu Santo va a saber darse cuenta quién es el que tiene Kundalini y quién no tiene Kundalini. Porque se va a dar cuenta del engaño. ¿Qué significa Kundalini? Kundalini significa panteón de Dios, de dioses. En el yoga, en la parte del hinduismo, no solamente adoran a un dios, adoran a dioses. Por eso se le llama Kundalini, porque es un panteón. Es un panteón de dioses. Adoran a muchos dioses, no a uno solo. Entonces, esto significa que canalizan a otros espíritus. ¿Y cuál es el daño que hace Kundalini? Daña, escuchen bien, el sistema nervioso central, provoca el estrés físico, provoca el desbalance psicológico, trastornal y mental. O sea, un trastorno y la mente. Abre puertas a actividades paranormales. Esos son los que ven a los extraterrestres, son los que se le presentan a los extraterrestres y todo ese tipo de cosas, como que están en una parte, en una ciencia cuántica, que van a otro mundo, que se pueden transportar dentro de su meditación, pueden ir a otro mundo. Muchos de los brujos hoy en día están metidos con esto, están metidos con el tema del yoga, están metidos con el tema de la meditación. Por eso ellos también, en ese sentido, ellos pueden abrir portales hacia otra dimensión y se te puede presentar en tu casa, en el descanso, tipo 12 de la noche, tipo 2 de la mañana. Por medio de esto, ellos le llaman el éxtasis, pero no es el éxtasis profético que nosotros tenemos, es el éxtasis que ellos usan muchísimas cosas como para poder transportarse a otro lugar. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? En el momento que recibes a Jesús como Salvador, ahí vamos a recibir al Espíritu Santo. Una parte del Espíritu Santo está en nosotros en ese momento. Porque recordemos que cuando Jesús fue bautizado, el mismo Espíritu Santo bajó a él. Y él al transcurrir fue lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros es un caminar para tener la llenura del Espíritu sobre nuestras vidas. Pero ya tenemos una porción apenas nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. Después cuando nos bautizamos. Amén. Entonces,
Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 12:13 y en Juan capítulo 3 del 5 al 16. Dios trabaja de una manera sobrenatural. Él no lo hace ni con grito ni tampoco con comportamientos extraños. Ahora, ya vimos quién es el Espíritu Santo y vimos cómo se recibe el Espíritu Santo, vimos lo que significa Kundalini. Ahora vamos a ver cómo se recibe a Kundalini, cómo lo hacen ellos, para que ustedes den una comparación quién es el Espíritu Santo y quién es Kundalini. ¿Cómo se recibe? A través de la meditación y del gimnasia yoga, a través del ocultismo, a través de la impartición de espíritu, a través del control mental. ¿Y cómo se mueve dentro de la iglesia? Es lo que tenemos que saber nosotros, cómo se mueve ese espíritu dentro de la iglesia. O sea, estamos desenmascarando a Kundalini, les aviso. ¿Cómo se mueve dentro de la iglesia? Se mueve por la transferencia de espíritu o por la imposición de mano. Por eso yo estoy totalmente en contra, desde que el Señor a mí me enseñó que la imposición de mano no era necesaria. Yo sentí un gran alivio. Porque si yo estoy mal con mi amado, si yo estoy mal espiritualmente, yo estoy mal y estoy ministrando, lo que tengo yo se lo voy a transferir a la persona. ¿Me entiendes? Y a mí el Señor me dijo, tú vas a poner las manos donde yo te diga, pero no a todos, me dijo. ¿Y sabes lo que me dijo? En este tiempo solo tú sueltas la palabra y yo lo haré. Si yo le digo un espíritu inmundo a través del teléfono, a través del móvil, en una liberación, yo le digo al espíritu inmundo que salga, va a salir, porque no soy yo, sino que es el Espíritu Santo que actúa. Y es el Espíritu Santo el que liberta. Entonces lo hace, no importa la distancia. Ahí se rompe todos los paradigmas que hay. No, que no se puede hacer a través del móvil, que tiene que ser presente, mentira. Se puede hacer a través del móvil, se puede hacer a través solamente soltando la voz, soltando la palabra. El Señor liberta, porque no soy yo. No hace falta que mi cuerpo esté presente para libertar a un cautivo. Lo hace el Señor, no yo. Entonces, por eso estoy en contra de la imposición de manos. Una vez le dije a alguien, no ponga las manos, porque si esa persona, tú no estás bien y esa persona está mal, lo que ella tiene te va a transferir a ti. No me hizo caso. Hizo lo que se le dio la gana. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando tú desobedeces a la voz de Dios y a lo que Dios te dice, no me estás desobedeciendo a mí, le estás desobedeciendo a lo que el Señor te dijo, porque eso me lo dijo a mí y yo lo pude impartir, porque si Él me enseñó a mí, yo lo tengo que enseñar, y cuando yo lo enseñé no lo creyeron, pues hoy por hoy esa gente está llena de demonios, lamentablemente. Es lamentable, pero es la verdad. La desobediencia trae consecuencias. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se mueve este espíritu a través o sea, dentro de la iglesia? Por transferencia de espíritu, a través de la imposición de mano, y puede entrar en la persona, no porque la persona haya estudiado, sino por la impartición, a través de una impartición, a través de una palabra, o a través de problemas, por ejemplo, postraumáticos. Puede ser accidente emocional, o puede ser un accidente o alguna emoción muy fuerte que hayas tenido. Por esta forma, a mí me pasó un caso muy particular un día. Me acuerdo cuando iba en los primeros tiempos a la iglesia, me acuerdo, la pastora que estaba enfrente, o sea, no era pastora todavía, estaba dando las reuniones, mejor dicho, ya teníamos el salón y todo. Y resulta ser que ella tenía un movimiento muy peculiar, un movimiento muy raro. Y yo no me gustaba porque era algo que me chocaba. Y yo le pregunté al Señor, y el Señor me mostró lo que tenía. Era Kundalini. Ahí lo conocí por primera vez a Kundalini. Entonces, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos saca de ese lugar, porque no era Dios, no era el Señor, era Kundalini el que estaba.
Recién empezábamos nosotros los primeros pasos, me acuerdo. Pero bueno, ¿cómo saber si es Kundalini? Hablan lenguas no angelicales, sino que hablan lenguas perdidas. Son sacudidas, también hacen sacudidas involuntarias, se convulsionan. Tienen un shock, como yo les dije al principio, un shock como electricidad, una cosa así, en todo el cuerpo. Es como que le da la corriente, como si metes los dedos a la corriente y quedas pegado, algo así. Yo lo he visto y lo he visto a través de las redes también. No es que lo haya, o sea, lo he visto personalmente, pero también lo he visto como lo hacen a través de las redes. Uy, qué semejante poder, qué semejante, por favor. No era el Señor, era Kundalini. También tenés la clarividencia, porque acordemos que estaba también Pitón. Pitón es un espíritu de adivinación que también está juntamente con Kundalini, trabajan en conjunto. Están los nervios alterados, están en una risa, en un llanto incontrolable, tienen una parálisis. Sienten ruido de animales. Y es más, pasan como si también estuvieran borrachos. Entonces, ¿cómo ata Kundalini a las personas? A través del Reiki, de la hipnosis, de las runas, de la terapia, de la acupuntura, la terapia de las piedras calientes, a través de la gimnasia yoga. Todo lo que tenga que ver con meditación está Kundalini. Muchos dicen, ay, voy a ir a meditar. Escuchen, hay cristianos metidos con el yoga sin saber que está en contra de lo que Dios te está mandando. ¿Por qué no se les ha enseñado? No se les ha enseñado que el ocultismo es contra de Dios. Porque lo que es el yoga es ocultismo disfrazado. ¿Me entienden? ¿A quién le están prendiendo saumerio? A los budas. A todo lo que tengan que ver con todo el tema de lo que es el panteón de los dioses. Entonces, cuando un apóstol o profeta falso introduce relaciones, o sea, revelaciones no bíblicas, también está Kundalini. Todo lo que no está escrito en la palabra, me apareció una vez una persona y me decía, ay, profeta, ¿sabe una cosa? Usted, escuche, usted dice, tiene un manto apostólico sobre su vida, tiene que ser activada y que no sé qué, no sé cuánto. Tengo que orar porque el Espíritu me dice que esto, ¿sabe una cosa? Era Kundalini. Porque yo le voy a decir algo. En el 2021 yo fui activada como apóstol. Y todavía yo no estaba aquí en España. Estaba en Argentina todavía en la iglesia. En la iglesia que se levantó. Y sabes una cosa, que venga alguien y me diga a mí, no, si yo veo un manto apostólico, yo veo, y me empezó a decir todo lo que el Señor me había dicho a mí. ¿Sabe por qué? Porque Kundalini y el espíritu de adivinación dice que ellos piensan que es el Señor, pero no es el Señor, es Kundalini. Hay que tener mucho cuidado, abrir bien los ojos. Otro tipo de cosa, el tai chi, la danza chamánica, el hinduismo y el tibetanismo también son puertas para Kundalini, porque está metido lo que es la meditación. Los monjes del Tíbet, los Krishna, todos esos están metidos con el tema de Kundalini. Esos que se aíslan, que se meten solos a meditar y pasan años y años y años en la meditación y están en las montañas, esos están metidos. Me acuerdo, yo tenía 15 años, yo todavía no tenía el conocimiento que el Señor me ha dado hasta ahora. Y yo iba a la iglesia de chica, porque mi papá era pastor, y yo iba a la iglesia con mi papá, con mi mamá.
con mis hermanos. Y me acuerdo un día, se me dio por estudiar lo que es peluquería, lo que es cortar el pelo, lo que es hacer cosas al pelo de la mujer y todo todo ese tipo de cosas, de damas y de caballeros. Para mí era algo normal sentir el olor de entrar y ver un Buda grandote así en la puerta de entrada de la peluquería, y que la que me estaba enseñando tenía una paciencia, ay no, esto es así. Tenía una voz tan relajante que te hacía dormir. Y entonces ella ponía música tantra, música de yoga, música de eso, porque ella decía que ella hacía meditación. Y entraba y tenía un olor a sahumerio prendido por todos lados. Dios mío, yo decía, pero bueno, yo no tenía el conocimiento, como les dije, no tengo el conocimiento, no tenía en ese entonces el conocimiento que tengo hoy. Pero en ese entonces yo no tenía ni enterada de que ella era una sacerdotisa del Tíbet, o sea, metido con los tibetanos. E inclusive vino un monje de Tíbet a la casa de ella. Y ella tuvo la oportunidad de ir a visitarlo a las montañas. Estaba remetida. Pero claro, yo no sabía. Y ella venía y me hacía la trenza, me tocaba el pelo, me transfería todo lo que ella tenía. Todos los demonios que ella tenía me lo transfería. Claro, yo no sabía, porque yo era pequeña, yo tenía 15 años, no tenía ni idea de lo que era la guerra espiritual. Pero hoy por hoy sí sé quién es. Y hay muchas personas que hoy necesitan de Dios y están metidos en lo que es el Reiki, de lo que es el yoga, pensando que es todo bueno. Pero la palabra dice que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. O sea que si tú le estás diciendo a alguien eso no es de Dios porque a Dios no le gusta y le decís lo que es, te van a decir, no, pero eso está mal. Pero estudiarlo está bien. Y son cristianos. Este espíritu viene desde el tiempo final del siglo II. Fue un movimiento herético del siglo XX, perdón. Fue un movimiento herético y se extendió a Roma mucho antes que el cristianismo fuese legal. O sea que este movimiento ya viene de antaño, viene de años y años y años. Es un movimiento montanista, se le llama montanista. No es montañista, ojo, montanista. Que eran poseídos por espíritu y vistos como falsos profetas. Y actuaban emocionalmente y descontroladamente. Amén. Por ejemplo, este espíritu lo optó la Iglesia Católica y lo podemos encontrar en lo que es el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús o el Inmaculado Corazón de María, como le dicen. Estos cuadros, me acuerdo, nosotros lo teníamos cuando éramos chicos porque no íbamos a la iglesia. Y éramos chicos, me acuerdo, y mi mamá tenía esos cuadros. Y mi madre tuvo una revelación de parte de Dios porque empezamos a ir a la iglesia y nos entregamos al Señor. Ellos se entregaron al Señor y el Señor le dijo que tenía que sacar todos los cuadros que habían. Los sacamos y los quemamos. Pero ahí se movía Kundalini, un espíritu de adivinación. Es un espíritu desenfrenado, es un espíritu que llama a otros espíritus a trabajar con él. Kundalini vendría siendo el que abre las puertas para que los demonios se canalicen en la persona. El que le hace pensar a la persona que puede tener el poder absoluto como si fuese Dios mismo. Eso es lo que hace sentir este tipo de cosas. Algunos pentecostales carismáticos de aquel tiempo optaron por fusionar los católicos de Roma y optaron este espíritu. O sea que en el tiempo antiguo el tema del ecumenismo ya estaba. Porque acá dice que algunos cristianos se fusionaron con los católicos y optaron este espíritu. Porque pensaron que estaba bien, pero no estaba bien. La generación moderna quiere adoptar
como si fuese un circuito más emocional, místico, esotérico. O sea, quieren conocimiento, quieren enseñanza, quieren práctica, quieren rito, quieren técnicas y doctrinas. Y les ha llamado a practicar lo antibíblico. Cuando tú ves una palabra que está dada y está fuera del marco de lo que es la Biblia, no es el Señor el que habló. Amén. Porque toda palabra que haya salido de un pastor, de un profeta, de un apóstol, del que sea, tiene que ser corroborada con la palabra. Si no está la palabra, no existe. No es Dios el que habla. Porque, por ejemplo, muchos adaptan la palabra a su manera, a su pensamiento, y dicen es Dios el que me lo dijo, y Dios no fue el que lo dijo. Porque el conocimiento no se lo dio Dios, se lo dio Kundalini. Por eso hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas, los falsos apóstoles en este tiempo, porque este espíritu trabaja con ellos. Si vamos al caso, lo que es, por ejemplo, las corrientes espirituales de Nerón o el G12, es más que nada cuando están metidas dentro de las iglesias, donde muchas iglesias le ponen lucecitas y se parece una discoteca, y hacen reuniones para jóvenes, llamando la atención de los jóvenes, con música del mundo, engañándolos para que puedan entrar en el camino. Ahí no está Dios, ahí está Kundalini. Y Kundalini es una doctrina satánica. La nueva era, ¿quién fue el fundador de todo esto? ¿Quién fue la primera mujer que empezó a hablar de Kundalini sobre el yoga y todo ese tipo de cosas? Fue Elena Blavatsky. Ella nació en 1831 y falleció en 1891. En ese trayecto de 1831 a 1891, ella fue la que implementó el tema de Kundalini dentro de lo que es el yoga, de la meditación, de todo ese tipo de cosas, porque según había sido ella la que había tenido un contacto directo con seres de otra dimensión. La sociedad teosófica, teosófica, también trajo todas estas enseñanzas por medio de un gurú. En 1879 esta mujer, Elena Blavatsky, se une con la masonería, se une con los Illuminati y tratan de cambiar el pensamiento de Dios que tienen los cristianos, que tienen la iglesia de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Se infiltran. Por eso digo que son brujos disfrazados, ¿me entienden? Y hay muchos en las redes sociales que lamentablemente son más brujos que los propios brujos, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no es Dios el que les habla, es Kundalini. Porque no hacen lo que Dios dice, sino que hacen su voluntad y no la voluntad del Padre. Hablan lo que su corazón dice y no lo que el Padre le dice. Habla lo que la serpiente le está hablando y no lo que Dios le está hablando. Están escuchando a la serpiente y no están escuchando lo que Dios está diciendo. Mira, cuando hay una palabra soltada, para que ustedes lo puedan entender, cuando hay una palabra soltada de parte de un profeta que te dice el cumplimiento de una promesa o el cumplimiento de algo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, y pasa el tiempo y no hay confirmación de lo que este profeta te dijo, no le creas, porque es un falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta habla lo que el corazón dice o lo que escucha y no lo que Dios dice que tienes que decir. Hay muchos infiltrados en este tiempo. Y hay que tener muchísimo cuidado porque Kundalini no trabaja sola.
Kundalini trabaja dentro de la iglesia. Hay una iglesia, supuestamente iglesia, que es una secta que está dando vueltas en internet, que tiene nombre de iglesia cristiana, pero no es una iglesia cristiana. Se visten todos iguales, hablan en lengua todos iguales, dicen las palabras exactamente lo mismo y dicen de que ellos son el ángel Gabriel. Hacen caer a mucha gente, pero es Kundalini. Amén. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí ha llegado la enseñanza. Espero que puedan haberla entendido, para que ustedes también puedan estar alerta que todo lo que no está bajo el orden de Dios es Kundalini. Amén. Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo luego en la próxima clase. Amén. Bendiciones.